¿Por qué Jesús fue crucificado? Todos sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, pero ¿sabes la razón por la que se llevó a cabo su sacrificio? ¿Por qué fue y es tan importante este sacrificio de Jesús? El sacrificio de Jesús ya estaba preparado desde el principio del mundo. Lo vemos en Apocalipsis cuando se refiere a las personas que adoraron a la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Inmolar significa sacrificar a una víctima, es decir, Jesús ya estaba preparado para ser sacrificado en su debido momento. ¿Y por qué Cristo estaba preparado para ser sacrificado? Por la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto rompió ese lazo de Dios con el hombre, por causa de su desobediencia, y lo único que lo podía unir de vuelta era el mismo Jesús, haciéndose hombre y entregándose a sí mismo por la humanidad. Pero ¿cuál era la necesidad de que fuera un sacrificio como lo fue este? Los sacrificios tienen un significado, tengo un vídeo que lo explica más ampliamente este tema. Pero en resumen, mediante la sangre derramada eran perdonados los pecados en el Antiguo Testamento, porque la sangre significa vida. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Por esta razón, antes estaba establecido por ordenanza de Dios sacrificar animales para ser perdonados por nuestras ofensas. Pero el mismo Dios vio que todo esto en nada perfeccionó al humano, ya que esto se debía hacer cada año una y otra vez, para mantenernos en conexión con Dios mediante la obediencia y fe. Por esta razón, Dios quitó los sacrificios porque las personas se enfocaban más en las cosas que debían hacer que en el mismo Dios, dejando a un lado la justicia, misericordia y la fe. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este fue el motivo del sacrificio de Jesús, que el humano sea libre y no esté bajo servidumbre por causa del pecado, como antes lo estaban, que debían sacrificar constantemente y ofrecer holocausto para ser perdonados, circuncidarse, diezmar. No podían comer todas las carnes, entre muchas cosas más. Pero ahora ya no es así gracias a Jesús que se ofreció a sí mismo por nosotros los que seguimos su palabra. ¿Cuáles fueron las cosas que cambiaron con el sacrificio de Jesús? Número 1. Antes Dios solo se enfocaba en que su pueblo se salvara dándole leyes y guiándolos para que se aparten del mal. Pero ahora por la misericordia de Dios no importa país, raza, ni color. Ahora todo el que cree en Jesús y su palabra y la sigue será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 2. Jesucristo se hizo hombre semejante a los humanos para destruir la muerte. Y cuando habla de muerte no es la muerte carnal que todos pasaremos, esto se refiere a que tu alma se pierda. Es decir, muerte espiritual sufriendo en tormento, para todo aquel que crea en Jesús, y lo siga, sea salvo y no se pierda. Porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la muerte no tiene ni tenía autoridad en Jesús, ya que él nunca pecó y es y siempre será perfecto y sin mancha, resucitando al tercer día, así, poniendo en marcha la destrucción del diablo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo tanto, ahora lo que creemos en Jesús somos libres del pecado, andando conforme la voluntad de Dios en todo momento. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Número 3. Liberó a los justos que murieron siguiendo a Dios y su palabra antes de la resurrección de Él. Las personas que creían y seguían a Dios y su palabra cuando morían no iban al cielo, iban a un lugar llamado el seno de Abraham, lo vemos en la historia del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31, donde Lázaro fue a un lugar de descanso. Y cuando Cristo resucitó estas personas resucitaron después de Él. Luego de esto la Biblia nos deja claro que los que mueran después del sacrificio de Jesús ya no irán a ese lugar, llamado seno de Abraham, sino que irían a descansar directamente al cielo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Número 4. Ahora por su promesa podemos recibir el Espíritu Santo, que antes del sacrificio de Jesús muy pocas personas podían tener por causa del pecado, viendo Dios que el hombre y sus deseos eran malos. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas ahora, todo el que lo sigue de todo corazón, obedeciendo la voluntad de Dios, recibirá el Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con todo esto debo aclarar que Jesucristo no murió por los pecados de todo el mundo, sino que murió por todos los pecados de aquellos que en él creen. Ejemplo, eres un ladrón, y Dios dice no robarás, entonces tú sabiendo que Dios no quiere que robes, te arrepientes y empiezas a seguir a Jesucristo, entonces ahora sí, el sacrificio de Jesús te incluye a ti también, ya que ahora crees en él y te has arrepentido para seguir su palabra y voluntad. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aquí está, claramente dice, por los pecados de muchos, no de todos, ya que hay muchas personas que rechazan la corrección de Dios y menosprecian el sacrificio de Jesús. Hermanos y hermanas, ya no estamos sujetos a servidumbre por temor a que nuestra alma se pierda, a sacrificios, holocausto, diezmos, circuncisión, carnes que no se podían comer entre otras cosas que solían hacerse, pero que hoy día Cristo nos liberó de esa carga. Jesús venció la muerte resucitando. Lo mismo él hará con nosotros, resucitaremos en su debido momento, no permitiendo que suframos la segunda muerte, esto es el lago de fuego. Si seguimos su palabra y nos bautizamos en su nombre, de esta forma nacemos de nuevo, esforzándonos cada día para no volver a pecar más, y así podrás salvarte. Que Dios los bendiga y entiendan la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén.